Hola, muy buen día tengan ustedes. Pues bueno, para continuar con nuestras sesiones, vamos a ver hoy, bueno, ya hemos estado viendo algunos de las teorías sociales del siglo XVIII, del siglo XIX. Hemos visto algunos o varios de los teóricos que nos brindan sus reflexiones. Pues ahora vamos a ver, para terminar de entender bien lo que implica esta nueva forma de pensar el mundo, pues tenemos que ver de dónde venían estos actores, de dónde venían estos pensadores. Y muchos de estos pensadores pertenecían a una naciente clase social que pronto acabaría marcando el ritmo del caminar del mundo. Y esta clase social se le conoció como la burguesía, eh, tan, tan odiada y tan repudiada por los pensadores marxistas, bueno, y que ahora usamos esa frase o esa palabra de burgués, de burguesía, a veces como hasta como un insulto. Bueno, pues la gran pregunta es, ¿quiénes eran estos nuevos actores sociales? ¿Quiénes eran esta nueva clase social, ¿no? Y esto es precisamente lo que vamos a ir indagando, o lo que vamos a indagar en esta sesión. ¿Quiénes eran los burgueses? Los burgueses, bueno, para entender, para acercarnos un poco a quiénes eran los burgueses, bueno, pues el contexto en el que nacen, en el que se fortalecen, en el que aparecen, pues es esto que ya hemos estado revisando, estas transformaciones que se vivieron entre el siglo XVII, XVIII y XIX, bueno, sobre todo entre el siglo XVIII y XIX, donde pues se generan, fruto de los descubrimientos geográficos, de los encuentros entre culturas, bueno, se genera toda una transformación económica. El comercio mundial se dinamiza, aparecen las grandes compañías comerciales. Prácticamente cada nación europea tenía su compañía comercial, ¿no? Que no era otra cosa más que una especie de monopolio que ejercía la potencia, la metrópoli, con respecto a sus colonias, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, nada podía salir de la India si no pasaba por la Compañía de las Indias Orientales, ¿no? Nada podía pasar o nada podía salir de las colonias francesas si no pasaba por la Compañía Francesa. Y pues en ese sentido era un monopolio, ¿no? Todo lo que eh, todo lo que se vendía en la Nueva España tenía que pasar por la Compañía Española, ¿no? Entonces, bueno, pues en este contexto, bueno, no solamente teniendo como fondo esta gran cantidad de comercio que empezó a haber a nivel mundial, también repercutió en, eh, en el comercio al menudeo al detalle, ¿no? Se hicieron muy populares los vendedores ambulantes, en parte, bueno, porque había muchas más mercancías que comerciar, en parte porque los caminos ya no eran tan peligrosos como en la Edad Media. Entonces, pues estos comerciantes ambulantes llevaban a los pueblos nuevos productos, nuevas ideas e información, aunque fuera mitad mentira y mitad verdad, información de lo que pasaba en las tierras lejanas, ¿no? Inicia la caída de las ferias. Las ferias hasta ese momento habían sido la gran institución comercial de la Edad Media. Las ferias eran básicamente lo que son ahora. En una fecha del año, una gran masa de comerciantes se reunían en un lugar y la gente acudía a comprar, ¿no? Y hubo ferias muy importantes, ahora había ferias muy importantes, emblemáticas en toda Europa, ¿no? Bueno,
estas ferias empiezan precisamente a decaer por los vendedores que iban de pueblo en pueblo, ya no se necesitaba, ¿no? Que hubiera esta conglomeración. Y también, pues empieza, aquí es donde surgen lo que ahora llamamos ventas por catálogo, ¿no? Que no era otra cosa más que, gracias a que la imprenta ya se había perfeccionado mucho, bueno, lo que hacían una parte de estos vendedores ambulantes era llevar una especie de muestrarios, lo que sería ahora un catálogo, ¿no? Donde estaban impresas fotos, bueno, no fotos, no existían, donde estaban impresas imágenes de los artículos y ya las personas lo veían y pues decidían, optaban por comprarlo, ¿no? Y a la vuelta pues ya se los llevaba. Entonces, pues también esto hizo que la cuestión de que hubiera ferias pues pasara a segundo grado, ¿no? En medio de todo esto, bueno, bueno, más bien acompañando todo esto, hay todo un contexto internacional, ¿no? Ya para el siglo XVII, XVIII, XIX, pues las grandes potencias marítimas empiezan a ser Inglaterra y Francia. Y bueno, va a acabar dominando el comercio mundial, lo va a acabar dominando Inglaterra, ¿no? Logra, bueno, por un lado tiene una industria, ahí nace, recuerdan ustedes, ahí nace la revolución industrial, ¿no? Tiene una industria manufacturera muy fuerte, muy potente, pero también, fruto de guerras, pues logra controlar territorios estratégicos para el comercio internacional, ¿no? Entonces, pues, logra controlar desde la bahía de Hudson, ¿no? Hasta, hasta, hasta territorios como Gibraltar, pasando por puertos en el Mar Caribe, ¿no? Y entonces, pues con todo esto, bueno, Inglaterra, pues prácticamente controla o tiene un gran peso en el mercado, en el comercio internacional. Este es el gran contexto, ¿no? Comercia con todo el mundo, ya sea por las buenas o por las malas, ya sea de manera legal o ilegal. Teóricamente no se podía comerciar, los ingleses no podían comerciar en territorio de la corona española, pero bueno, gracias al contrabando logran comerciar. Son uno de los grandes beneficiarios del oro y de la plata extraída de América, porque bueno, gran parte de las importaciones que hacía España a Inglaterra se pagan con oro y con plata americanos, y gracias a la piratería, una buena parte del oro, o una parte importante del oro extraído de las minas de América, cae en manos de los ingleses, y por su propio sistema financiero también se absorbe por ahí de otra parte del oro. Entonces, básicamente, digamos, absorbe una parte del oro extraído de la América, y por otro lado, pues también tiene una gran presencia en comercial en el Oriente, ¿no? La India, desde ahí, pues va a controlar el comercio en Oriente. Entonces, y por si fuera poco, pues en África se encarga, bueno, es el, está a la cabeza del comercio de los esclavos. Entonces, imagínense, obtiene recursos de América, obtiene recursos de una parte de Asia, obtiene recursos de África. Siendo así, bueno, pues no era raro que fuera la gran potencia en el mundo, ¿no? Y entonces estos cambios sociales, todos estos cambios que hemos hablado, todas estas dinámicas macro, paradójicamente son impulsadas por una nueva clase y al mismo tiempo consolidan a esa clase, ¿no? Y esa clase social será conocida como la burguesía o el burgués, ¿no?
Todos estos cambios o esta dinámica tan rápida de economía que había, pues entre otras cosas, logran una mayor aceleración de la movilidad social, ¿no? Eh, si bien es cierto, esto con sus asegúnes, pero ya era mucho más rápido ascender o descender socialmente que en la Edad Media. Y una parte de esta nueva forma de ser de esta clase social, pues es que eran emprendedores, ahorradores y austeros, ¿no? De alguna manera, esta clase social la podemos ir atisbando en lo que nos contaba Tocqueville, ¿se acuerdan? ¿No? Ese espíritu de los pioneros, ¿no? Él lo vio allá así, en Norteamérica, perdón, y pues, si se fijan, podemos aplicarle muy bien esta visión a los pioneros, ¿no? Emprendedores, ahorradores y austeros. Y ese es el espíritu burgués, ¿no? ¿De dónde viene o por qué? Bueno, vamos a empezar con una pequeña cuestión etimológica, ¿no? Originalmente la palabra viene de burgués. El burgués era el habitante de las ciudades, de los burgos. La diferencia, bueno, esta palabra viene desde la Edad Media, y los que vivían en ciudades, en burgos, se les consideraba personas libres, ¿no? Acuérdense que en la Edad Media estaban los señores feudales y estaban los siervos, ¿no? Y los siervos tenían que prestar servicios a los señores feudales, ¿no? Acuérdense que el señor feudal era el que vivía, como nos lo ponen en las películas, ¿no? Era el que vivía en su castillo, ¿no? Y la gente de alrededor trabajaba sembrando las tierras del castillo, y como contraprestación, el, el señor del castillo los protegía eh, de estas guerras que había luego entre los nobles, ¿no? Entonces, y tenían que entregarle tributo, ya sea trabajando y también en especie, ¿no? Cosa distinta eran los habitantes de las ciudades, ¿no? Estos primeros burgos, que así se llamaba burgos, estos primeros burgos, pues no se debían a un señor feudal en específico. Podían tener una cierta autonomía en cómo se organizaban al interior de ese pequeño burgo. Y bueno, eran una clase que no eran propiamente noble, pero digamos que tanto en capacidad, en autonomía, en capacidad de poder elegir, estaban encima del pueblo llano, y en capacidades económicas también estaban encima de los siervos, ¿no? Entonces, esos eran originalmente los burgueses, ¿no? En general, bueno, van a tener un papel importante, ¿no? Bueno, va a haber zonas donde van a tener un papel importante. En Suiza, esa es una de ellas, ¿no? Generalmente estos burgueses pues sí, se juntaban o al amparo de los poderes locales y municipales. Ahí es donde tenían sus fuentes de poder, digamos que, dado que pues una autoridad municipal era demasiado pequeña para un noble, ¿no? Pues quienes se fueron ocupando estas posiciones de poder a nivel local fueron los burgueses. Y bueno, pues tuvieron que librar duras batallas para que sus ideas fueran escuchadas y fueran implementadas en lo social, ¿no? Se habla de las revoluciones burguesas. De alguna manera, toda la ilustración, todos los ideales de la ilustración estaban empatados con los ideales burgueses. Muchos de los ilustrados eran burgueses. Entonces ellos fueron construyendo, esa es parte de estas revoluciones burguesas, ¿no? Y van a imponer pues una serie de nueva vida a los negocios y a la economía. Van a ir poco a poco conquistando posiciones en las empresas,
cada vez van a ocupar cargos públicos más relevantes y lo que va a marcar ahora sí su legitimidad. En esa época, quien tenía legitimidad era quien poseía, o una de las fuentes de la legitimidad era quien poseía tierras. Y entonces ellos, al empezar a generar dinero, pues podían empezar a adquirir tierras, ¿no? Y el tener tierras, pues les va a garantizar un fuerte ascenso social, porque al tener tierras, los antiguos nobles van a querer emparentarse con los burgueses, ¿no? Entonces, esto va a garantizar propiamente su ascensión social. Van a empezar a existir cada vez más matrimonios de hijas de burgueses con hijos de nobles pobres o medio pobres, ¿no? ¿Por qué? Porque unos querían los títulos, ¿no? Y otros querían el dinero, ¿no? Los títulos nobiliarios, y otros querían el dinero. Entonces, esto garantiza su ascenso social. Generalmente, bueno, hay una visión de una reconstrucción de la historia que se hace desde el marxismo, y se les ve como, desde esta perspectiva, se les ve como clases enfrentadas, ¿no? Nobleces contra burgueses, peleando básicamente por el control de la sociedad, o por querer imponer a la sociedad sus propias formas de pensar, sus propios ritmos, ¿no? Y esto pues es parcialmente verdadero, porque pues no siempre estuvieron en confrontación, ¿no? Muchas veces estuvieron, más bien muchas veces los burgueses anhelaban imitar el estilo de vida noble, ¿no? Eh, y cuando se enfrentaron, más que por cuestiones propiamente de clase, o sea, es decir, porque tuvieran una idea de clase social y pelearan contra la otra idea de clase social, más que todo eso, fue sobre todo por cuestiones más coyunturales, más banales, ¿no? Entonces, pues eso es lo que también tenemos que ir como desmontando esta permanente tensión entre nobles, perdón, y burgueses que se nos ha vendido. ¿Cómo podemos estudiar y cómo podemos catalogar a estos burgueses? Bueno, pues ha habido muchos estudios, ha habido muchas discusiones entre los expertos en estos temas, pero bueno, actualmente pues se habla como de 5 grandes criterios para hablar de los burgueses, y estos tienen que ver básicamente, bueno, estos criterios tienen que ver con su formación profesional, con sus actividades, con el tipo de mentalidad, con su riqueza, ¿no? Y con las relaciones que mantenían con el poder. Y entonces, usando estas categorías, pues se han generado como unos tipos, una tipología sobre la burguesía, ¿no? Que nos permite entender qué tan profunda, qué tan fuertes eran, qué tan amplios eran estos lazos. Estos, 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 eh, estas tipologías, bueno, o esta tipología, perdón, se podría, más bien no se podría, es esta que está aquí presente, ¿no? Estaban los comerciantes negociantes, estaban los financieros, estaba la burguesía rural e industrial, y estaba la burguesía intelectual. Ahorita vamos a ir desglosando cada uno de estos estratos, ¿no? Dentro de la burguesía. Primero estaban pues los comerciantes. Ahí en los comerciantes había una amplísima variedad. Estaban básicamente, pero esta amplísima variedad podríamos dividirla como en 3 grandes subtipos, ¿no? Estaba el tendero minorista, que era el que tenía su pequeña tienda en un pueblo, en un barrio, y que vendía directamente al público, ¿no? Estaban los que los que le vendían a ese tendero minorista, ¿no? Que serían pues los comerciantes que venden al por mayor, los que surtían esas pequeñas tiendas, los que vendían al mayoreo, y por encima de todos ellos estaban lo que se conoció como los negociantes,
que eran los grandes comerciantes, los comerciantes que se dedicaban al comercio entre continentes, ¿no? Eh, este, algunas de las mercancías que vendían el comerciante del por mayor o el tendero minorista, pues llegaban de más allá de los mares, ¿no? O sea, llegaban de otro continente, entonces, y tenían que pasar por los negociantes. Estos negociantes eran muy poderosos porque pues eran los que tenían barcos, ¿no? Eran los que estaban cobijados al amparo de estas compañías comerciales, ¿se acuerdan? ¿No? Que eran como monopolios, más bien no eran como, eran monopolios. Entonces, fíjense ustedes cómo dentro de esta subdivisión de comerciantes, digamos que también había niveles, ¿no? Estaba los muy, muy, muy ricos, que eran los negociantes, hasta los que no vivían mal, pero pues no vivían tan bollantemente como el que tenía una pequeña tienda en un barrio, en un pueblo, ¿no? Dentro de los negociantes, bueno, es aquí digno, compraban y vendían prácticamente de todo, les decía, básicamente eran los que tenían contactos, su nombre era conocido en otras regiones, ¿no? Eh, Tenían un prestigio, generalmente ese prestigio les venía de generaciones, eh, eh, y bueno, entre las cosas que tenían estos negociantes, evidentemente tenían una educación técnica comercial, eran los que sabían o eran los que tenían todos los conocimientos sobre contabilidad, sobre cómo llevar la contabilidad de un negocio. Sabían toda esta cuestión de administrar almacenes, de cómo organizar un almacén, ¿no? Esa es la educación técnica, de escribir cartas, de hacer contratos de compraventa con todas las cláusulas. O sea, esa es la educación técnica. Eran muy agilidad de espíritu, que es esta capacidad de poder ver un negocio en prácticamente cualquier actividad o esta capacidad de poder descubrir la oportunidad de un negocio donde los demás no lo veían y tomar estos riesgos, porque finalmente también estos negociantes tomaban riesgos, o sea, eh, comprar grandes cantidades de una mercancía y que acabaran hundidas en el fondo del mar, pues era un riesgo. Ellos sabían tomar esos riesgos. Tenían una correspondencia abundante, porque finalmente estos contratos o estas negociaciones pues tenían que hacerse en diversos continentes, ¿no? Y pues no, bueno, no había como ahora videoconferencias y mensajes y correo electrónico, ¿no? Todo tenía que hacerse a través de cartas. La contabilidad que ya hemos hablado. Y dada su prestigio que tenían, bueno, podían ser considerados, tenían eh, una contabilidad, eh, podían obtener crédito de manera relativamente fácil, ¿no? Entonces, este crédito pues lo obtenían de los financieros, ¿no? Pero el crédito era dado precisamente por el prestigio que ellos tenían, ¿no? Ese sentido confiaban mucho los financieros en ellos y les otorgaban créditos. Aspiraban, ellos eran los que aspiraban a una vida noble, ¿no? Se llamaban condes, duques, y pues esto lo podían hacer a través de una carrera militar, de títulos de nobleza. Llegaron a comprar títulos de nobleza o de casar a sus hijos o hijas con nobles para obtener, a lo mejor ellos ya no obtenían el título de nobles, pero su descendencia eran condes, duques, etcétera, ¿no? Este era su gran sueño. Estaban los financieros, que ellos lo que se dedicaban era básicamente a, por un lado, cumplían, bueno, negociaban igual con trigo, con vino, con maderas, pero negociaban en las nacientes eh, em, en, en las nacientes, en los nacientes circuitos financieros, negociaban con estas cuestiones, tenían también la capacidad de negociar.
algún momento se dedicaron a acumular tierras, esto les daba mucho más poder. Compraban, literalmente así, compraban cargos a nivel parlamentario. Algunos de ellos fueron recaudadores de impuestos. Entonces, pues había tal ineficiencia a veces en los reinos que algún rey le decía a alguno de estos financieros, ¿sabes qué? Tú encárgate de cobrar los impuestos. Y entonces el cobrar los impuestos pues implicaba llevar un sistema, un control, ¿no? Y les decía, en las bolsas de valores, ellos negociaban con los productos agrícolas, pero negociando ya a nivel de bolsa de valores, ¿no? Eran las nacientes bolsas de valores. Ellos estaban ahí controlando esas bolsas de valores. Dado que algunos de ellos controlaban el cobro de impuestos, bueno, si había alguna revuelta por el excesivo cobro de impuestos, lo que hacían los reyes pues era agarrar a alguno, juzgarlo, meterlo a la cárcel y matarlo, ¿no? Bueno, algunos meterlos a la cárcel, otros los mataban. Y bueno, si lograban librar esto, pues llegaban a tener posiciones de poder político muy importantes, ¿no? Entonces, digamos que esa era su ganancia, o al final eso fue su ganancia. Dentro de los financieros, bueno, también estaban los banqueros o los cambistas, que, pues, como su nombre lo indica, controlaban básicamente lo que ahora conocemos como los bancos, e incluso daban préstamos a los reinos, a los reyes, ¿no? Y se cobraban de los impuestos. Entonces, imagínense ustedes, eh, por un lado, unos burgueses cobraban los impuestos y por otro lado, otros burgueses daban préstamos que se pagaban con los impuestos que cobraban, ¿no? Una forma de agradecerles o de reconocerles su servicio a los al rey, en este caso, pues era casando a sus hijas con nobles, o de plano el rey les entregaba títulos nobiliarios directamente, ¿no? Los nombraba condes, duques, etcétera. Estos eran básicamente los grandes financieros, ¿no? O lo que lo conocemos como la burguesía financiera tenía estos tipos de personajes. Tenemos la burguesía industrial. En un principio fueron siendo los artesanos independientes. Bueno, lo que hacían ellos, perdón, era antes de que naciera la idea de fábrica como tal, es decir, de congregar a un grupo de personas dentro de un lugar, lo que hacían ellos era entregar materias primas a los artesanos. Cada uno de ellos, cada de los artesanos trabajaban en sus casas, les pagaban por, vamos a suponer, zapatos, ¿no? Les entregaban piel a los artesanos. Cada artesano hacía un determinado número de pares de zapatos y ellos se encargaban de, pues ya, como ellos le habían dado la materia prima, pues les pagaban cierta cantidad por tanta producción de zapatos. Se encargaban de recolectar los zapatos de todos los artesanos a los que les habían dado materias primas y de venderlos en otro lugar, ¿no? Así empezaron siendo estos personajes. Después, cuando ya se genera el concepto de fábrica o cuando ya empiezan a ver las primeras fábricas, pues era natural que estos primeros empresarios, obreros, por así llamarlo, o manufactureros, pues acaban siendo los dueños de la fábrica, ¿no? Y bueno, incluso llegó a haber ahí una división entre ellos, ¿no? Estaban los que básicamente se dedicaban a, a estar al pie de la fábrica revisando todos los procesos, ¿no? Y otro era el que se dedicaba a comercializar, ¿no? Entonces, obviamente, al crecer las fábricas, pues tuvo que haber esta división, ¿no? Se necesitaba gente que estuviera al tanto de lo que ocurría dentro de la fábrica y gente que tuviera capacidad de comerciar lo que se generaba en la fábrica. Bueno, si hablamos de una burguesía industrial, pues obviamente tenemos que hablar también del campo, y entonces ahí hablamos de la burguesía rural, ¿no? Y estos burgueses rurales lo que hacían era, pues, invertir
muy fuerte en tierras. De hecho, muchos o algunos de los burgueses financieros acabaron siendo también burgueses rurales, ¿no? Pero bueno, aquí el asunto es que ellos compraban tierras, las hacían producir. También se metieron a comprar cargos. En esa época, pues se compraban, bueno, se compraban los cargos en algunos momentos de esa época y en algunas regiones de esa época, se compraban los cargos de alcalde, de regidores. Entonces, pues obviamente estos burgueses rurales que tenían tierras, ¿no?, que tenían dinero, pues también empezaron a comprar cargos políticos, ¿no? Algunos van a decir que pues no hay mucha diferencia de cómo elegimos o cómo vivimos nuestra elección de gobernadores, de senadores y esta compra de cargos, ¿no? Ahí se las dejo de tarea, ahí lo piensan y piensen qué tanto han cambiado las cosas de esta época a la actualidad, ¿no? Y finalmente, y no menos importante, está la burguesía intelectual, ¿no? Generalmente eran profesionales. En este caso, los profesionales más afamados en esta época eran los médicos y los abogados. En algunas regiones también eran los ingenieros, sobre todo en regiones que tienen que ver mucho con la minería, ¿no? Y cosa curiosa, nada más como dato, por ejemplo, los cirujanos y los notarios no estaban considerados como burguesía, sino en ese momento se consideraban cuestiones más técnicas, ¿no? Incluso un barbero podía hacer la función de bajo ciertas condiciones, la función de algún cirujano, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eran médicos y abogados, filósofos, ¿no? Y esta burguesía intelectual, pues es básicamente la que le da sustento a los ideales de la Ilustración. Si nosotros, bueno, ya hemos revisado la vida de Voltaire, por ejemplo, ¿no? Era burgués, ¿no? Y de alguna manera también ya hemos visto a la señora Martineau, ¿no? A Harriet Martineau, era pues, de familia burguesa, en este caso una burguesa industrial. Tocqueville, bueno, era noble. Pero bueno, Comte era, aunque arruinado y pobre y todo, se le puede considerar de la burguesía intelectual. O sea, esta burguesía fue la que sentó las ideas que estamos discutiendo, ¿no? Si nos vamos a la vida política, ahora que acaban de pasar la conmemoración del inicio de la independencia de México, si lo vemos fríamente, Miguel Hidalgo Costilla era un burgués intelectual, ¿no? O sea, era gente que había podido estudiar. Su padre era dueño de haciendas, ¿no? Era un burgués rural. Entonces, y si vemos los distintos iniciadores de las luchas independentistas en América, o eran burgueses o estaban muy ligados a la burguesía, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, la burguesía marcó el ritmo de toda una época. También se le podía considerar burgueses o dentro de esta burguesía intelectual a ciertos funcionarios públicos, sobre todo los que se necesitaba una cierta especialización para ejercer sus cargos, ¿no? Como en el caso de los que cobraban impuestos o de los que tenían que ver con todas estas cuestiones del derecho. Y pues estos, tanto los que cobraban impuestos como los que tenían que ver con todo el ordenamiento legal, pues eran la élite del sector de funcionarios, ¿no? Y les vuelvo a decir, se les considera parte de esta burguesía intelectual, ¿no? Como les decía, eran básicamente individuos formados en las universidades, eran intelectuales, que escribían pues en periódicos, había academias, había clubes literarios, academias de ciencias, ¿no? Todos los que se dedicaban de alguna manera a la vida intelectual
o muchos de los que se dedicaban a la vida intelectual, se les puede considerar burgueses, ¿no? Su actividad era pues creadora, tenían que pensar, generar ideas, era crítica, ¿no? Y bueno, una forma de su éxito, pues era qué tan populares eran sus escritos, ¿no? Qué tanto llegaban a la gente. En ese sentido, bueno, volvemos a poner el caso de Harriet Martineau, una mujer exitosa, una burguesa intelectual exitosa en el sentido de que sus textos llegaron y fueron muy vendidos, ¿no? Bueno, básicamente estos son a grandes rasgos los cuatro niveles de burguesía o los cuatro tipos de burguesía donde podemos catalogar en general a los burgueses. Y como podemos ver, sus actividades iban desde el comercio hasta la vida intelectual. Básicamente, eh, eh, pusieron el pie en casi todas las actividades económicas de esa época. Sumado a esto, bueno, o más bien, también se han generado tipologías, pero estas tienen que ver más ya no son tipologías tan generales, sino tienen que ver más con cómo eran las burguesías ya en determinados países, ¿no? Y a esto se les llama los modelos territoriales de la burguesía. Por ejemplo, en Francia, si se fijan, se repite, había financieros y armadores, ahí los ponen en un solo nivel, es decir, los que controlaban los bancos, los que controlaban los barcos, ¿no? El marchand y el negociante, ¿no? Eran el comerciante a gran escala, el comerciante a menor escala, y las profesiones liberales, si se fijan, la burguesía intelectual, ¿no? Eh, si se fijan, esta tipología de alguna manera reproduce la anterior, aunque ordenada de otra manera, pero era así como se vivía en Francia, ¿no? En Inglaterra, bueno, pues existían los gentlemen, que básicamente no eran nobles, pero tenían tierras, ¿no? Y entonces estos gentry empezaron a tener una parte importante en la vida parlamentaria, ¿no? Eran los poderes locales, y estaban los gentry y estaba propiamente la burguesía como tal, ¿no? Que eran estos dedicados directamente al comercio, a las finanzas y a la industria. Entonces, si se fijan, los gentry eran más bien como una burguesía rural, y luego estaba como tal la burguesía, ¿no? En Alemania, bueno, también tenían su propia división, y bueno, en fin, ya cada país, aquí nos podríamos pasar horas hablando de cada país, pero aquí lo importante y lo relevante es que entendamos que gran parte de la teoría social de esta época fueron hechos por estos individuos, ¿no? Y bueno, simplemente para ir cerrando el tema, ¿cuál era esta conciencia de la burguesía, ¿no? ¿Cuál era su mentalidad, por así decirlo? Aunque ya esta palabra de mentalidad ya no se usa tanto en ciencias sociales. Bueno, pues eran personas emprendedoras con mucha ambición, deseaban superarse en lo social y en lo económico. La mayoría de ellos tenían alguna fe religiosa, aunque ellos son los que empiezan con lo que ahora se conoce a religiosidad a la carta, es decir, de una religión van escogiendo lo que les conviene o lo que quieren vivir, lo que quieren hacer, ¿no? Y van desechando prácticas que no quieren hacer, ¿no? Entonces, eh, algunos van a escoger por convencimiento la fe católica, otros van a escoger la vida protestante, etcétera, ¿no? Ellos mismos asumen una imagen de Dios, se crean una imagen de la divinidad, ¿no? Eh, donde su imagen de Dios es un Dios limitado, un Dios o una concepción de la divinidad donde la libertad humana tenga un gran peso, ¿no? Finalmente, eh, eh, lo que habían construido ellos, lo que estaban construyendo ellos, tenía que ver con la libertad, ¿no? Con esta libertad. Tenían una
férrea confianza en el poder del ser humano, ¿no? En ese sentido, y por lo tanto eran promotores también de la innovación, ¿no? Toda cuestión que les permitiera generar mayor ahorro, mayor ganancia, era bienvenida, ¿no? Entonces, también fueron grandes, de alguna manera, esta idea de ganar y ganar cada vez más o ser cada vez más eficientes económicamente hablando, bueno, es lo que impulsó en gran medida las grandes innovaciones tecnológicas, ¿no? Y las sigue impulsando. Y bueno, fueron, sobre todo la burguesía intelectual, fueron los promotores del poder, de la razón para entender el mundo, ¿no? En este sentido, si se fijan, tiene mucho con los ideales de la Ilustración, y no es extraño, porque pues muchos de los ideales de la Ilustración, vuelvo a decir, tienen que ver con esta mentalidad de la burguesía. Finalmente fueron individuos, pues, preocupados por el cuidado del cuerpo. En esta época es cuando empieza toda esta, o empiezan a tratar de cuidar su cuerpo, de verse mejores siempre. Empiezan, bueno, al mismo tiempo que la ciencia avanza, bueno, las medidas de higiene para ellos suelen ser muy importantes, ¿no? Entonces, tenemos toda esta cuestión de los perfumes, de los maquillajes, es decir, el cuidado del cuerpo, de bañarse, ya sea comentaban sus pociones extrañas para bañarse y cuidar su piel, ¿no? Y finalmente fueron los promotores de un nuevo orden político, ¿no? Obviamente, en este orden político, ellos estaban a la cabeza. En este orden político, los nobles ya no eran los que dominaban, ¿no? En este nuevo orden político, estos burgueses, gracias a su esfuerzo, gracias a su dinero, gracias a esta visión de innovación que tenían, ellos eran los que iban a partir el queso, ¿no? Y bueno, pues esto es la burguesía, ¿no? Y con todo esto, bueno, vamos a poder entender mucho, mucho mejor las siguientes ideas de las teorías sociales. Bueno, que tengan un excelente día y ahí nos estamos viendo.